Buenos días, señores. Hoy vamos a intentar explicar y resolver un ejercicio del ciclo Rankine. Bueno, explicar. Voy a ir explicando poco a poco un poquito el ejercicio, pero en sí el ciclo Rankine no lo voy a explicar. Vale, ¿cómo vamos a proceder? Pues tomando un ejercicio del Morán, que es, no me acuerdo el título, lo tengo por aquí. Fundamentos de termodinámica técnica. Pues vamos a tomar el ejercicio correspondiente para explicarlo, que viene bastante completo, que es el 837. Os lo enseño aquí en la pantalla. Ahora mismo estoy grabando. Es que no se ve nada. Ahora mismo estoy grabando desde aquí y así os pongo todo en la pantallita y lo veis bien. Y así solo me tenéis que ver a mí y ya está. Y así pues no oculto la imagen, pero podéis ver todo. Porque lo he intentado grabar desde el papel y es imposible. No tengo un buen ángulo porque o se ve muy pequeño o se ve raro. No sé. Ya miraré cómo lo hago la próxima vez. Pero bueno, de momento vamos a hacerlo así. El primer paso siempre es leerlo claramente. Que ahora mismo, como ni siquiera lo estoy viendo, voy a ver. No tengo aquí la imagen que recorté. Como veis es el ejercicio 837, es el tema 8 del Morán, que es el de ciclos por vapor o algo así, creo que ponía. No ver dónde está. Vale, ya lo encontré. Es que yo desde la imagen no lo veo. Según la figura P837, esta de abajo muestra un ciclo de potencia con recalentamiento y regeneración. El generador de vapor produce vapor a 6,9 megapascales y 427 grados. Parte de este vapor se expande en la primera etapa de la turbina hasta 0,69 megapascales. Y el resto va directamente a un intercambiador de calor. El flujo que sale de la primera etapa de la turbina va a una cámara flash, que de la cámara flash salen flujos separados de líquido saturado y vapor saturado a 0,69 megapascales. Vale. El vapor se recalienta en el intercambiador de calor hasta 277 grados antes de entrar en la segunda etapa de la turbina. El calentador del agua de la habitación opera a 0,69 megapascales y la presión, siempre que leo un bostezo, perdonadme, y la presión del condensador es 6,9 kilopascales. Cada etapa de la turbina opera con un rendimiento isoentrópico del 88%, para una potencia neta de 1465 megavatios. Determina el flujo másico a través del generador de vapor en kilogramos hora, el rendimiento térmico y la transferencia de calor al agua de refrigeración a su paso por el condensador en kilocalorías partido hora. Vale, hemos leído el enunciado, nos dan la imagen del ciclo. Si no, tendríamos que haber obtenido este diagrama, por así decirlo, directamente del enunciado, que más o menos se puede llegar a hacer. Porque creo que nos dice todos los elementos. Bueno, excepto las bombas,
y el condensador también lo tendrían que poner explícitamente donde están, aunque se podría llegar a sobreentender en algún punto. Porque por un conducto siempre tiene que conducir una presión. Por ejemplo, al salir de la turbina 2, el condensador trabaja a 6,9 kilopascales y el calentador abierto de agua al que llega trabaja a 0,69 megapascales. Es decir, que ahí en medio tiene que haber una bomba que eleve esa presión. Igual que salir del calentador abierto del agua, que trabaja a 0,69 megapascales, al generador de vapor que genera a 6,9 megapascales. Entonces ahí tienes ese punto en el que puedes pensar cómo cambiar la presión en función de qué elemento mecánico lo puedes hacer. Ahí dejamos la imagen con el esquema y el enunciado. Y abro pues el bloc de notas. Voy a intentar trabajar desde una tableta directamente al ordenador, a ver qué tal sale esto. Lo primero que vamos a hacer es el diagrama de temperatura-entropía para saber más o menos cómo calcular las entalpías en función de este diagrama. Aparte de que así pues podemos entender un poquito lo que nos va a pedir. Esta parte lo he hecho porque no es la primera vez que voy a hacer el ejercicio, ya lo he hecho antes para tener los valores, porque vais a ver que es muy largo resolver un ejercicio de estos. Y entonces pues en esta parte del diagrama lo quería hacer un poquito más decente. Tenía que haber usado una aplicación que se llama Thermograph, que es como una aplicación de termodinámica que puedes hacer estos ciclos y te calcula varias cosas. Vale, pues si no falla empezaríamos dibujando el diagrama. Voy a seguir la notación de los puntos que vienen en el enunciado, por lo que el punto 1 equivale al punto 1 del diagrama que vamos a pintar. Si hay alguna variación, pues ahora las comento. Entonces, dibujamos las presiones en las que vamos a trabajar, y esto es un ciclo de agua real, porque aquí va a estar vapor saturado, líquido comprimido y una mezcla entre líquido y vapor. Dibujamos el punto 1, que tendría que estar a una presión de 6,9 y una temperatura de 427. Luego baja hasta un punto 2, que es por el paso a la turbina 1. Pero esto es ya has hecho el rendimiento isoentrópico, es decir, que no es totalmente isoentrópico. Para poder hacer los cálculos más fácil, porque no sabemos cuánto se desplaza respecto a lo que sería la variación de entropía cero, pues nos dan ese porcentaje, ese rendimiento isoentrópico, porque tenemos que calcular respecto a 2S, que esa sería la variación entre la entropía de 2 y 1 igual a 0. Luego estamos en 3, que es la salida de la cámara flash de vapor saturado, que coincidiría justo en la curva donde corta la curva la línea de la presión. 4 sería una vez calentado ese flujo. Como bostezo, señores. Mira que me levanto hace rato, pero aún así no hay manera. Esto de explicar me duerme. Vale.
También apunto aquí el punto 8 y el punto 9, que es la otra, que es el sangrado de la tubería 1, que pasa por el intercambiador, que en 8, que es justo la salida, es líquido saturado, que tiene que cortar la línea de la presión a esta curva, y luego a continuación hay un estrangulamiento, un regulador, un purgador, como queráis llamarlo, que baja de 8 a 9. Luego de 4 pasamos a 5 con el mismo planteamiento que de 1 a 2, pero con la turbina 2. Y hay que calcular pues el 5S. De ahí pasamos a un condensador. El condensador enfría, ¿no? Bueno, enfría. Pasa de vapor a líquido. Es decir, que aparecerá líquido saturado en esta presión. Con una bomba elevamos a la presión en la que va a trabajar pues el calentador abierto, porque todos los elementos tienen que llegar con la misma presión, porque si no habría una derivación, habría una presión baja y cambiaría el flujo. A menos que se pusieran compuertas o válvulas o algo así para evitarlo, pero no lo veo. Luego, de la cámara flash también sale el líquido saturado, que sería el punto 10, y en el calentador abierto todo se calienta, es decir, el 7, el 9 y el 10, para salir con vapor, o sea, líquido saturado. Justo la salida del calentador es líquido saturado, que se eleva mediante una bomba hasta 12 y que en 12 con el generador de vapor se vuelve a 1. Si esto lo pintamos de azul, pues queda más o menos. Este es el diagrama que vamos a tener que seguir. Para tenerlo siempre en cuenta y no perder el diagrama según vaya avanzando con los cálculos, pues he hecho aquí una captura. Habéis visto cómo me lo he preparado. Vale, pues una vez teniendo estas dos imágenes, esto incluso lo puedo hacer esto así de grande para que se vea bien, y la imagen 3 la pongo por aquí y ya estaría. Y ahora solo trabajaríamos en el centro, aquí. Vale, pues ¿qué es lo primero que vamos a hacer? Lo voy a poner aquí para no ocupar todo una hoja entera nueva. Pues vale, de aquí del enunciado sacamos pues los datos que tenemos, es decir, que la presión 1, y también ayudándonos de este diagrama que hemos hecho, que también lo hemos hecho para eso, que presión de 1 es igual a presión de 8, que es igual a presión de 12, que es 6,9 megapascales. Presión de 2, que es igual a presión de 3, de 4, de 9, de 10 y de 11, 6,9, 2. 0,69 megapascales. Y luego la presión de 5, bueno, y aquí también se me olvida meter algo bonito, presión de 7 también. Y ahora presión de 5 y presión de 6 pues van a ser 6,9 kilopascales. Vale, ahora ¿qué más? Sabemos que temperatura de 1, según los datos del enunciado, es esto, y la temperatura de 4 es esta. Luego, según el diagrama, sabemos que tanto 8 como 10, 11, 6 y 3 pues son puntos de valores saturados. Si es en el lado derecho es vapor saturado, y si es en el izquierdo líquido saturado.
Vale. Si está afuera es vapor sobrecalentado, si es aquí, fuera la curva a la izquierda, es líquido comprimido. Y si está en el medio, pues es una mezcla entre líquido y vapor. Vale. A continuación, pongo esto aquí, que me gusta mucho, como suena luego. No suena tan cerca, pero tampoco tan lejos. Vale. ¿Qué más datos nos da? Sí, nos daban el rendimiento de las turbinas, que es 0,88% en tanto por hora. ¿Y qué más nos dan? El trabajo neto, es 1465 megavatios. Vale, tenemos ya el enunciado, tenemos todo. Ahora simplemente pues habría que empezar a leer el ejercicio. ¿Cómo lo vamos a plantear? Primero vamos a sacar, obtenemos las entalpías. Segundo paso, obtenemos los trabajos de cada elemento. 3. Calculamos el flujo máximo, que es dato del enunciado, que es la pregunta del enunciado. Luego, ¿qué más tenemos que hacer? Pues calculamos eso y 4. Calculamos el rendimiento térmico. Y como quinto, ¿qué lo vais a hacer vosotros? ¿Cómo era el enunciado? La transferencia de calor al agua de refrigeración del condensador. O sea, la transferencia de calor en el condensador. Perfecto. No os voy a hacer de todo, hombre. Ya vamos a hacer bastante en este caso. Echar una cuenta la podéis echar vosotros. Porque encima no tiene más. Vale, ahora ¿qué podemos hacer aquí? Pues vale, primero hay que tener claro cómo calculamos las entalpías. En este caso hay unas cosas que se llaman tablas tabuladas. Son, por ejemplo, este tipo de tablas. No sé si se está enfocando ahora mismo, ¿vale? Si no, pues os hacéis una idea. Pues son tablas con valores en función de los parámetros que podemos definir del vapor y del líquido y tal. Por ejemplo, hay una tabla que es la tabla 5, que es para agua comprimida y líquido. Entonces nos dan, o en función de qué valor de entrada quieres, por ejemplo, en función de la temperatura, qué entalpía o qué entropía tiene. Si no aparecen los valores, habría que interpolar, es decir, seleccionar un valor superior, uno inferior y calcular cuál es el valor de nuestro valor medio, por así decirlo. Si se sale de tablas, es decir, que sale fuera del valor máximo de la tabla, pues se dice que es una interpolación. Sí, también sería una interpolación, pero con otra variable. Iba a decir que es una expolación, como se diga. El vocabulario qué mal se me da. Extrapolar, eso es. Sabía que era algo así. Bueno, pues se extrapola, es lo mismo, pero cambiando un poquito las cosas.
¿Por qué os lo digo esto? Porque ahora mismo cuando empiece a resolver el ejercicio pues no lo vamos a hacer todas las interpolaciones porque son un montón. Me ha ocupado un montón de tiempo y no las voy a volver a hacer porque para eso las he hecho, para ahorrarnos la faena. Vale, pues por ejemplo, de la tabla A4 creo que es, ahora os lo confirmo, correcto, de la tabla A4 podemos sacar las siguientes entalpías. Sacamos la H1 y la H4. Si queréis ahora os muestro cómo se hace la interpolación, por ejemplo, de H1 y ya el resto pues si las queréis hacer vosotros pues las hacéis y así practicáis. Y H4. Por ejemplo, para sacarla de H1 pues hay que hacer el siguiente proceso. De eso se trata la interpolación. En la tabla 4 para 6,9 megapascales no hay tabla para esa presión, porque cuando estamos trabajando en vapor sobrecalentado, tenemos que entrar con dos parámetros. Uno es la presión y otro pues puede ser la temperatura o la entropía en la que queramos. Vale. No hay ni la presión de 6,9 megapascales ni una temperatura de 427 grados. Por lo tanto, primero, el valor superior de 6,9 megapascales es 8 megapascales. Siempre intentamos hacer en el rango más pequeño posible para disminuir el error. Al final es una interpolación lineal y puede ser y no puede serlo. Entonces, pues hay que tener cuidado con esas cosas. Vale, pues para hacer esta seleccionamos también el valor superior a 427, que es 440, y le restamos el inferior. Luego obtenemos las entalpías de dichos valores y ahí está. Y lo igualamos a lo que queremos obtener. Es como hacer una semejanza de triángulos, una proporcionalidad. Aquí habéis podido ver que he puesto H1A, porque no es esta H1 lo que vamos a obtener. Esta H1 que vale 3211,07 julios kilogramos. Ahora lo hacemos con la presión inferior a 6,9, que viene siendo de 6 megapascales. Entonces lo calculamos igual . Como veis aquí también le llamo de otra forma, por ejemplo H1B, y esto nos da un valor de 3244,77 julios kilogramo. Vale, ahora una vez obtenido estas dos presiones, o sea estas dos entalpías, hay que hacer lo mismo, hay que hacer otra interpolación, pero ahora en vez de entre las temperaturas, entre las presiones. Es decir, hemos obtenido en la de 8 megapascales y en la de 6 megapascales estos valores. Entonces colocamos directamente los valores obtenidos. 7.
y calculamos en el valor que queremos, en este caso una presión de 6,9 megapascales. Y esta sí que es ya la H1. Aquí no pongo unidades porque, como veis, es un proceso bastante tedioso. Y como veis, solo para sacar una entalpía he tenido que interpolar 3 veces y poner todas las unidades todo el rato, pues al final cansa. Siempre y cuando sabes en qué unidades trabajas, puedes hacerlo. En caso de que tengan unidades distintas y no puedas operar directamente, sería recomendable poner las unidades para evitar errores en magnitud. Entonces al final en el resultado sí que lo ponemos directamente en la magnitud y ya está. Bueno, luego también voy a poner una tablita con todas las entalpías para quedarlo un pelín más organizado. Vale, esto lo hemos sacado de la tabla A4 como hemos dicho. Ahora de la tabla A3 o A2 vienen siendo lo mismo, lo único que una entra con la temperatura y otra entra con la presión. En este caso, como nos dan la presión, pues entramos con la presión, que es más fácil. Y de aquí pues sacamos H3, H6, H8, que en el caso de H8, como lo siguiente es un purgador, el purgador es un elemento mecánico que no varía la entalpía, es decir, esto también sería H9. También podemos obtener la de H10, que como coincide en el diagrama inicial que hemos hecho con H11. Vale, y creo que ya estaría. H3, H6, H8, H9, H10 y H11, que son los valores límites saturados que podemos obtener según la tabla. Vamos a escribir ya los resultados. Como en esta tabla solo se entra con un valor, pues solo hay que hacer una interpolación. Es decir, solo habría que hacer un paso de estos. Pero que no los voy a hacer porque el vídeo me queda al final 5 horas. Intento encima ir explicando todos los pasos que hago. Vale. Bueno. Y 694,55. Vamos a arreglar un poquito esta foto. Julio Espiluján. Vale. Ahora mismo ya tenemos H1, H4, H3, H6, H8, H9, H10 y H11. ¿Qué nos faltaría? Pues H2, H5, H7 y H12, que son valores así intermedios en el gráfico y que no coinciden con algún punto que podamos obtener directamente de tablas. Vale. ¿Qué podemos hacer? Pues mira, vamos a primero calcular, por ejemplo, H2. H2. Os voy a poner aquí un esquema, porque no lo vamos a hacer porque en este caso hay que interpolar un montón. Vale. Tenemos H1. H1 o presión 1 o temperatura 1, ¿no? Pues de aquí vamos a borrar temperatura. Esta sí puede llegar. Bueno, no, también la dejo. Bueno, tenemos estos valores de H1, del punto 1. De estos valores, según sabemos, la variación es entre 2 y 1
es 0 siempre y cuando sea en 2S. Por lo tanto, si sacamos S1 de estos valores, que sería otra vez interpolar 3 veces como hemos visto, pues nos da un valor que va a ser igual a la entropía en S2S. Vale, esto, una vez que tenemos S2S, podemos interpolar en la tabla A3, porque podemos observar que este valor va a ser inferior a la SG, es decir, de vapor saturado. Entonces podemos entrar en la tabla A3 de mezcla bifásica entre líquido y vapor y obtenemos de esa S2S H2S. Vale, una vez que tenemos H2S, nos vamos al rendimiento de la turbina, que se define como H1 menos H2, H1 menos H2S. Es decir, que de aquí sacamos H2. Vale, en este esquema, como podéis ver, no sé si os ha quedado muy claro, lo he hecho un poquito raro, pero bueno. En este esquema, lo que hay que tener en cuenta es que en el paso 1, vamos a ponerlo de truco. Este es el paso 1. Este es el paso 2. Este es el paso 3. 1, 2, 3. Esto es, lo despejamos y ya está. Vale, pues en el paso 1 hay que hacer 1, 2, 3 por la interpolación. En el paso 2, de S2 a S, hay que hacer 1, 2, 3. Hay que hacer otras 3. Y para el último paso, pues el paso 3 es un cálculo. Como podéis ver, se puede hacer muy largo el ejercicio, simplemente a base de cálculo. Es verdad que no os lo he mencionado, pero en el paso 2, como la entalpía que queremos calcular es una mezcla bifásica que aparece en el diagrama, perdón por el diagrama, aparece aquí, hay que calcularlo en función, porque esto hemos obtenido, imagínate aquí de este punto, que esto es el 2S, hemos obtenido S2S, vale. Pero esto nos sirve porque directamente en la tabla no podemos sacar H2S, sino que de aquí S2S tenemos que igualarlo a SF más X SG menos SF. ¿Por qué? Para sacar el título, este es el título, que nos dice en qué punto del centro estamos. Es decir, que primero tenemos que calcular S2S para obtener también el título, y una vez que obtenemos el título, pues H2S va a ser HF más X por HGF o FG. Creo que es FG. Pongo bien. Este valor sí que está en tablas y este también. Y este es el título que hemos calculado de aquí. Y así podemos obtener H2S. Bueno, pues operando, obtenemos H2, que vale 2760,61 kilojulios kilogramo.
Como veis, es un proceso un poquito largo solo para sacar una entalpía, pero es lo que hay. Vale, entonces ya tenemos H1 y H4, H3, H6, 8, 9, 10, 11 y 2. Si habéis estado atentos haciendo el mismo proceso, pues obtenemos H5. H5 vale 2369,93. Pero esta vez operando en vez de con H1 con H4. Vale. Como veis, estoy intentando resolverlo, pero no resolviendo, explicándolo, porque es que se puede hacer muy largo. Ya no sé ni cuánto llevo de vídeo, es que llevo ya 36 minutos de vídeo. No sé si os estáis dando cuenta de lo largo que puede llegar a ser. Vale. Una vez que tenemos esto, pues nada, señores, que se me ha petado la aplicación y no quiero volver a grabar. Y tampoco me apetece reiniciar el ordenador y esas cosas. Pues seguimos por aquí. He dejado esto aquí y pues nos vamos al papel. Ya que no voy a escribir nada, pues también, si os acordáis, si no dais para atrás, las entalpías, tanto la máxima que está aquí en la salida del generador, la mínima tiene que estar en la salida del condensador, ya que se ha cedido todo el calor que tenía el sistema en este recorrido. Entonces en 6 tiene que ser la más baja, que efectivamente era 161,59. A ver, por eso os dije que no iba a hacer todo el ejercicio, porque todo esto simplemente son las cuentas para obtener las distintas entalpías. Todo esto es para obtener H5, entonces es un montón. Y claro, esto grabarlo en un vídeo que ya me está durando 40 y pico minutos, pues me iba a alargarse la de Dios, vamos. Vale, pues en resumidas cuentas, el apartado 1 nos pedía el flujo másico en kilogramos hora. Vale, pues a partir de los diagramas de volumen de control, que he seleccionado estos tres, ya que están entrando y saliendo flujos, pues obtenemos estas expresiones. Primero del balance de energía estas tres primeras y luego del balance de masas estas tres siguientes. Y luego por una relación en el esquema inicial, que lo ponemos aquí, voy a poner así para que lo estemos viendo. Aquí se ha derivado 1, entonces mi masa en 1 va a ser un valor proporcional, un tanto por 1 por ejemplo, de M1A va a ser I por M1, un valor proporcional de M1. Es decir, que el flujo que entra en 1B o en 2 directamente viene siendo pues la unidad menos el valor proporcional que ha entrado por M1A. Es decir, 1 menos I, todo ello por M1. Bueno, pues haciendo todo el rato estas derivaciones, aquí volvemos a derivar. Entonces, por un sitio sale en H3, no sé cómo lo he definido. En el flujo en 3, el valor sería M1 por I', y en H10 sería 1 menos I, que es el valor que venía de 2, menos el I' que se ha derivado en M3. Entonces se suma todo y aquí en el calentador abierto es donde al final vamos a resumir todo eso. Bueno, pues sustituyendo en 2, bueno, en 3 primero para sacar lo que vale I', y luego en 2 ese I' lo sustituimos para sacar I, obtenemos pues I, que son estos dos valores. Vale, de estos dos valores pasamos a calcular el flujo másico en M1,
que es el base, y todos los demás son dependientes de él con las cosas que hemos definido aquí, ¿no? Vale, pues el trabajo neto, que es el apartado este que puse aquí, que vamos a ver dónde están los pasos y vamos a calcular, bueno, tenemos los trabajos de cada uno y luego calculamos el flujo másico. Pues directamente lo hacemos aquí, yo lo hice directamente, pero podemos observar que para sacar el flujo másico hay que ver todos los trabajos, tanto de las dos turbinas que tenemos como de las dos bombas que trabajan, y el trabajo neto que nos lo dan en el enunciado, los 1465 megavatios. Vale, es importante acordaros con qué flujos se están trabajando, porque estamos ahora mismo calculando el trabajo en función del flujo másico. Entonces, el de la turbina 1 es H1 menos 1 menos I por H2, porque el flujo en H2 era 1 menos I por M1. Como sacamos factor de común para despejar aquí M1, pues esto es lo que nos queda de la turbina 1. Al igual que en la turbina 2, pero como se está trabajando con el mismo flujo, sacamos factor común y sacamos este valor que era el I'. Igual que con la bomba 1, que es la bomba que está entre 6 y 7. Entonces sería H7 menos H6. Y luego el flujo que pasa por H12 y H11 tiene que ser el mismo flujo que el 1, porque ya no hay ninguna derivación, ya se ha unido todo en el calentador abierto. Entonces simplemente se resta H12 menos H11. Pues operamos tal, metiendo todas las entalpías y obtenemos un flujo por hora en el que hemos multiplicado, que no lo he puesto aquí, pero debería de ponerlo. Si os lo pongo y así queda ya. El trabajo neto lo pasamos a kilovatios porque está todo en kilovatios. Está todo en kilojulios, perdón. Y como el kilovatio es 1 kilojulio partido segundo, lo multiplicamos por 3600 para pasarlo a horas y obtenemos un flujo de 5,25 por 10 a la 6 kilogramos hora. Vale, entonces, ahora sacamos el rendimiento térmico, que era el segundo apartado, que es nuestro paso 4 del ejercicio. ¿Qué obtenemos? Pues tenemos que calcular los mismos trabajos que aquí, que no los he desarrollado esta vez, partido el calor entrante. ¿Qué calor entrante hay en el sistema? Pues solamente hay el generador de vapor, que es el que está aportando calor al sistema. Todo lo demás está dentro del propio sistema. Aquí el calor que se ha cedido, que viene de aquí a aquí, simplemente se mantiene en el sistema. Esa transferencia de calor no ha salido del sistema, igual que en el calentador abierto. Y en el condensador no es un calor entrante, simplemente es un calor saliente. Entonces, pues se toma solo el del generador de vapor, que sería el H1 menos H12, que nos da un rendimiento de 0,3974 en tanto por 1. Es decir, que este sistema tendría un rendimiento térmico del 39,74%, que está bastante bien. Entonces, ahora también os voy a subir este ejercicio resuelto así, y a vosotros os queda calcular pues el calor del condensador, la transferencia de calor del condensador, que como ya os he dicho va a ser saliente. Entonces, según el convenio de signos, si queréis también os subo el formulario este. Según el convenio de signos, si el calor es saliente tiene que ser negativo. Si el calor es entrante es positivo. Bueno, el convenio de signos definidos en termodinámica. Aquí tenéis, por ejemplo, la ecuación de balances que os estaba mencionando y la de masas que también os dije cuando calculamos los volúmenes de control. Aquí tenemos el balance de entropías, de entalpías, para calcular el trabajo de la turbina y el compresor, del estrangulamiento, del intercambiador de calor abierto,
del intercambiador cerrado y el rendimiento térmico para calcular las cosas. Aquí también tenemos otros dos valores, que en este caso es si trabajamos con gas, porque si nos vamos a las tablas que tenemos por aquí, después de usarlas pues entenderéis que es muy sencillo acordarse de estas cosas. Está para el final. Tenemos la tabla de A22, que es la de gas ideal, que en este caso tenemos un apartado en el que si la variación de entropía es 0, podemos calcular en función de las presiones R y de los VR como dato de entrada, y así nos ahorraríamos hacer esto de calcular el título que hemos hecho aquí para H2, porque solo teníamos H2S, pues directamente lo podemos calcular así. Con estas PRs interpolando sacamos lo de... Claro, pero también tenemos que tener las dos presiones, tanto una como otra. Sacamos la PR1 y podríamos sacar la PR2 y entonces interpolar y sacar por la presión, o sea, la entalpía en 2 o lo que necesitemos. Pues bueno, señores, este vídeo ya se me ha hecho muy largo, me he cansado incluso de hablar. Ahora subo el vídeo que lo voy a editar entre poco y nada, porque son casi una hora de vídeo. Ahora también os subiré el otro vídeo de fabricación que os dije. Y pues nada, estudiar mucho y ser buenos estudiantes. Y que no se os olvide ir a entrenar, que aunque haga malo, es importante el cuerpo, para la mente. Meterse ahí una sesión de 1 horita o al menos media hora de movilidad. Un cafecito y seguimos comunicando por aquí. Felices fiestas, además, que ya estamos en épocas navideñas. Que Dios os bendiga.